¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, a ver, para los que no somos entendidos, capaz vemos pura nebulosa, no sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿podría comentarnos cuáles son las causas y por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Israel, por favor? Claro que sí. Bien, eh, conocen ustedes las colonias menonitas, ¿no? Sí, ¿Conocen? sí, Y conocen también las colonias japonesas, ¿no? también, sí. Muy bien. Imagínense que Bolivia recibió a los colonos japoneses porque había mucha hambre en Japón después de las dos bombas atómicas y Japón tenía dificultades para mantener a su población. Entonces nos pidieron por favor y el gobierno del MNR, de Víctor Paz Estensoro, dejó llegar a los japoneses. En el caso de los menonitas, solicitaron tierras agrícolas, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que de un momento para otro los menonitas o los japoneses empiecen a comprar armamento y empiecen a atacar a los pueblos alrededor de sus colonias, y que vayan extendiendo sus colonias y le vayan quitando sus casas a los bolivianos y haya refugiados bolivianos dentro de Bolivia. Y de pronto, en medio de ese conflicto, sabiendo que la proporción de menonitas y de japoneses es así minúscula, aparece las Naciones Unidas, ¿sí?, entre gallos y medianoche, y hace una partición de Bolivia. La mitad para los menonitas y la mitad para los bolivianos. Y a partir de ese momento, los menonitas declaran una guerra de independencia y se declaran independientes de Bolivia, quedándose con la mitad del territorio. Luego, los menonitas dicen que los bolivianos los estamos mirando muy feo, que los acosamos y que somos violentos y que somos terroristas los bolivianos, y entonces deciden atacar al resto del territorio nacional, írselo apropiando de a poco con la excusa de la lucha contra el terrorismo. Al punto que después de, pongámosle hipotéticamente, 70 años, los menonitas controlan todo el territorio nacional y niegan que hubiese existido un estado llamado Bolivia y niegan que los bolivianos tengan identidad nacional. ¿Qué les parece a ustedes esa figura? ¿Qué les parece a ustedes ese escenario? No, pues Un ¿Qué que abuso opinan? total. Absurdo, ¿no es cierto? Eso es lo que está sucediendo en Palestina. Los colonos sionistas llegaron el siglo XIX pidiéndole a los árabes, a los turcos que gobernaban en esa época, que los dejen vivir ahí porque los cristianos en Europa los perseguían mucho. Esto se vio empeorado con la persecución nazi, fascista, digamos, contra los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, etcétera. Y fueron llegando los colonos que se llamaban colonos sionistas, porque no había Israel todavía. No existía ese Estado. Estaba en la mente de los colonos. De pronto empiezan ellos a acumular armas. Recordemos que los colonos sionistas, estos son los primos de los grandes productores de Hollywood, de los directores, ¿no es cierto?, de grandes multimillonarios que manejan la economía mundial. Estos son sus primos pobres. Entonces sus primos le van mandando dinero y compran armas y compran armas y compran armas. En 1948 empiezan una guerra de independencia contra las personas que les dieron cobijo y les dieron refugio. Y obviamente ganan la guerra de independencia. ¿Por qué? Porque el resto de la población no estaba preparada para semejante abominación. Y además, Palestina como región, que Palestina es una región, no existía así como un país, un estado. La región de Palestina es enormemente rural, es decir, que el 99% de la población palestina son campesinos que viven del cultivo de la tierra, así como los vallegrandinos, como los samaipateños y otras personas en Bolivia. Se dedican a la agricultura, siembran aceitunas, siembran manzanas, duraznos, trigo, cebada.
no estaban preparados para una invasión militar. Y esa es la llamada guerra de independencia de Israel. Termina con la derrota de los campesinos, claro. Y a partir de ese momento, Israel constantemente acusa a estos campesinos de ser violentos, de ser terroristas, y empieza a quitarles el resto del territorio, a crecer, crecer y crecer, al punto que hoy en día controla todo lo que tradicionalmente se llamaba Palestina. Y hoy en día declara que Jerusalén es su capital milenaria y que es solamente para ellos, que los habitantes originarios de Jerusalén ya no pueden vivir ahí. Y está expulsándolos a los árabes que vivían en Jerusalén, que son los que fundaron Jerusalén más de 3000 años atrás. Como dice la Biblia establece claramente que existía Jerusalén, existían los árabes cananeos antes de que exista Israel. Esta es información que está en la misma Biblia, ¿no? Entonces, están expulsándolos casa por casa. Y se topan con este barrio, que es uno de los barrios árabes que está en Jerusalén, y empiezan a expulsar familia por familia para traer colonos que vienen de Rusia, vienen de Ucrania, de otros países de Europa, y los van poniendo en su lugar. Entonces, los palestinos ya están hasta aquí de tanto abuso. Y espontáneamente se dan protestas en el barrio este que se llama Sheikh Jarrah. Imagínense este barrio que fue establecido y tiene el nombre del cirujano de Saladino. O sea, este barrio tiene más de 1000 años de existencia. Israel tiene 70 años, el barrio este tiene 1000 años. Israel quiere borrarlo y expulsar a todos sus habitantes para traer gente de Europa y Estados Unidos y meterlos ahí, colonos, como si fuera el Far West, ¿no es cierto? Matar indios, botarlos y traer pistoleros ahí y ponerlos. Entonces los palestinos o los árabes, porque en realidad la palabra palestino es como decir camba, digamos, o sea, la gente que vive en una región, la región de Palestina, pero son árabes, su idioma es árabe, y son de diferentes orígenes. Hay palestinos que son musulmanes, son la mayoría, hay palestinos cristianos, hay palestinos incluso judíos, los famosos samaritanos que nos habla la Biblia. Hablan árabe, pero tienen diferentes religiones. Bueno, la gente empieza a protestar y empiezan a tirarle sillas a los colonos que vienen a robar las casas. Incluso hay un video que seguramente lo habrán visto ustedes que se ha hecho viral del canal Al Jazeera, donde una mujer le está diciendo a un colono israelí, le está diciendo, pero te estás robando mi casa, no puedes robarte, es mi casa, te la estás robando. ¿Y qué le dice un gordo, así como yo, el colono israelí? Le dice, si no me la robo yo, va a venir otro y te la va a robar, porque hay todo un sistema montado para expulsar a los árabes y poner a estos colonos sionistas en su lugar. Es un sistema de genocidio, de expulsión, establecido por el gobierno de Israel, porque es un gobierno derechista, es un gobierno fascista, ¿no es cierto? Que tiene una visión nacionalista de lo que es Israel y de que esa tierra puede pertenecer a una sola raza. No entienden ellos que puedan convivir varias razas, varias religiones en un solo territorio. Como si el mundo no fuera así en su mayor parte, ¿no es cierto? En toda parte del mundo convivimos gente de diferentes razas, de diferentes religiones. Ellos quieren, el gobierno de Israel quiere que todo ese territorio sea solo para los israelitas y quiere expulsar a todos los demás. Entonces las protestas se van haciendo más fuertes. La gente de Jerusalén se une a las protestas porque saben, hoy están expulsando al barrio Sheikh Jarrah, mañana nos van a expulsar a nosotros. La gente no es tonta. Se dan cuenta de que Israel desde hace años, desde 1981 más o menos, viene expulsando y expulsando a la gente de árabe de Jerusalén. Las Naciones Unidas han hecho un reporte de que en este momento hay más de 1010 o 1020
juicios para quitarle sus casas a los árabes de Jerusalén poco a poco e ir poniendo en su lugar gente extranjera. Que por si acaso, ya no hay persecución contra los judíos en el mundo. No hay ningún país que los persiga como era en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ya no tienen razón ellos de escapar, no tienen razón ellos para venir a refugiarse, ¿no es cierto? Vienen porque quieren, vienen porque ellos tienen un proyecto, ¿sí? Tienen una utopía religiosa que les dice que tienen que apoderarse de esa tierra y convertirla en su casa. Entonces las manifestaciones de un barrio se convierten en las manifestaciones de toda una ciudad. Y esto sucede en el mes de Ramadán, que es un mes de ayuno de los musulmanes, donde se ayuna de día y por la noche van a la mezquita de Al-Aqsa, que es el templo este de cúpula dorada, que lo deben haber visto. Y la gente va y reza ahí por la noche, hacen como vigilia, ¿no es cierto? Y hacen rezo. ¿Cómo reaccionó la policía de Jerusalén a las protestas? Cerró todos los accesos a la mezquita Al-Aqsa en el peor mes del año cuando más gente quiere entrar. Y esto generó mayor ira, generó mayor rabia de parte de los habitantes de Jerusalén y las protestas aumentaron. ¿Y cómo reaccionó el gobierno israelí? Reprimiendo. Se metieron dentro del templo mientras la gente rezaba y les dispararon balas, le dispararon con granadas. Hasta el 10 de mayo, 11 de mayo, había 600 heridos. 600 heridos. Imagínense nosotros en la famosa masacre de Sacaba o en la masacre de Chaparina, ¿cuántos? 2 muertos, 9 muertos. Solamente al principio de la represión contra los palestinos hubo más de 11 muertos y hubo 600 heridos. Entonces, otras ciudades donde viven árabes empezaron a reaccionar en defensa propia y también los ciudadanos israelíes empezaron a enojarse con sus paisanos árabes. Y empezó una especie de guerra civil en todas las ciudades de Israel, porque los árabes al día de hoy son el 25% de la población de Israel y son casi el 100% de la población de los territorios palestinos. Entonces tenemos un número grande de árabes todavía. Y esos árabes están con bronca, están con miedo de que los vayan botando de sus propias casas donde ellos viven desde hace siglos. En Jerusalén hay una familia, la familia Yabusi, son árabes cristianos, están ahí en Jerusalén desde hace 3.500 años. Ellos son de entre los fundadores de la ciudad de Jerusalén. Y los van a votar como si fueran perros, solamente porque no son judíos, solo porque no son de raza israelí. Esto es brevemente lo que está sucediendo dentro de Israel. Ahora las cosas se complican porque la apropiación que hacen los israelitas dejó 2 territorios palestinos separados. Uno se llama la Ribera Occidental, donde está Jerusalén, y el otro es la Franja de Gaza, un territorio pequeñito. En la Franja de Gaza, los palestinos se gobiernan a sí mismos. Tienen un gobierno que es un partido que se llama Hamas. Este partido Hamas se ve compungido, o sea, en su corazón le viene la angustia de verlos a sus hermanos golpeados, asesinados, atropellados incluso. Entonces, Hamas tiene armas. Ellos gobiernan un pedacito chiquito de Palestina. Entonces, agarran sus armas y empiezan a atacar a Israel, exigiéndole a Israel que detenga, 1, las expulsiones y 2, que detenga la represión y asesinato sistemático de muchos palestinos. Israel se pone feliz y dice, ahora sí se volteó la torta porque ahora sí tenemos excusas para matar más gente. Y empiezan a bombardear intensivamente la Franja de Gaza con la excusa de que ya les tiraron los cohetes y ahora hay más de 100 muertos
en la Franja de Gaza y también han muerto 9 israelíes. Y aparentemente esto se va a poner peor. Pero esto que está sucediendo estos días no es más que un capítulo de una historia más larga que yo les he venido indicando al comienzo. Toda una invasión, un desalojo, una expulsión de los campesinos palestinos, que no se llamaban palestinos ni tampoco los israelíes se llamaban israelíes, todos eran habitantes del Imperio Turco Otomano y la región se llamaba Palestina. No Ya. significa que tenga que haber un país, ¿no es cierto? Nuestra región, qué sé yo, se llama Santa Cruz, pero no es el nombre de nuestro país. Bien, entonces eso es lo que está pasando. Por otro lado, el primer ministro de Israel, que está en su 5ª reelección, Evo Morales es un piojo tuerto al lado del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Se ha hecho reelegir 5 veces y tiene un montón de juicios de corrupción y espionaje a sus propios diputados y senadores a través de escuchas con micrófonos, etc. Este señor estaba a punto de ser enjuiciado por corrupción y ser destituido en su 5º y último periodo como primer ministro. Se estaba formando una coalición, perdió las elecciones, estaba a punto de salir. Con esta excusa de los cohetes y la guerra contra la gente en Gaza, este señor se va a quedar por un buen tiempo. Él es el principal ganador y muy probablemente él es el instigador de todo esto, porque adivinen quién los financia y quién los protege a estos colonos sionistas que se agarran las casas en Jerusalén. El partido de este señor y otros partidos más extremistas. O sea que fíjense cómo da la vuelta en la política, ¿no? Te hablan de religión, te hablan de raza, pero en realidad hay una conveniencia política para mantenerse en el poder. ¿A costa de qué? De la sangre de los israelitas y de la sangre de los árabes palestinos. Señor Isa, ha sido brillante su explicación, hemos entendido, le agradezco infinitamente, pero tristemente también tenemos que irnos a un corte y hasta aquí llegamos. Por favor, una próxima oportunidad nos vamos a seguir contactando para ya pormenorizar otros detalles. Le agradecemos infinitamente su tiempo y su predisposición. Gracias a ustedes, un gusto. Igualmente, muchas gracias. Tenemos que irnos entonces a un corte, por favor no se despegue que ya regresamos.